Bueno, la sesión de este mes nos comparte el doctor Yersin Mamani Ortiz. Es doctor en salud pública de la Universidad Umeå en Suecia. Es docente e investigador en Ubismed UMS, tengo entendido. Es responsable de la Unidad de Investigación Epidemiológica y Salud Pública y tiene como experiencia académica que es docente e investigador en el Instituto de Investigación Biomédicas Ubismed UMSS. IBISMED, perdón, UMS, ¿verdad? Es docente de posgrado en metodología de la investigación y bioestadística en salud pública, gestión hospitalaria y administración sanitaria en universidades públicas y privadas de Bolivia. Es docente de pregrado en epidemiología y salud pública en Univalle. Es supervisor de programas de doctorado en UMEA University en Suecia y Universidad de Guadalajara en México. Es investigador externo en la Universidad de Bernardo O'Higgins en Santiago de Chile. Tiene experiencia como más de 60 artículos científicos publicados en revistas indexadas, tanto nacionales como internacionales. Autor de 3 libros publicados en el ámbito de la investigación científica en salud y es revisor en artículos científicos tanto en revistas internacionales como nacionales en Latinoamérica. Doctor Yersin, su tribuna. Adelante. Muy buenas noches desde Bolivia. Saludos a todos quienes nos acompañan de diferentes rincones de Latinoamérica, pues, y pues muy agradecido primero por la invitación. Para mí es muy grato compartir con ustedes este tema para el cual he sido invitado, considerando que la literatura científica es universal, el conocimiento científico es universal y por ende, pues, independientemente del lugar donde nosotros nos encontremos, los diseños metodológicos, los objetos de estudio van a ser muy similares. Lo único que va a ir variando será pues la población de estudio, las características de la misma y el contexto en el que se va desarrollando cada una de estas investigaciones. Entonces, partiendo de ese principio, cuando hablamos de diseños de estudios de investigación tanto en el ámbito clínico como epidemiológico, vamos a ir observando que los diseños prácticamente son similares. La gran diferencia es que en el ámbito clínico, a nivel hospitalario especialmente, la metodología es mucho más precisa, considerando que controlamos la variabilidad que va a existir con cada uno de los datos y si existe alguna posibilidad de sesgo con alguno de los pacientes, pues lo podemos excluir también de nuestro estudio. A diferencia de ello, en un estudio de tipo epidemiológico es muy difícil de controlar estos posibles sesgos que pueda aparecer, pero por sobre todo también es muy difícil tener una veracidad, una mayor certeza en cuanto a los datos que se vienen recolectando, especialmente en los estudios de tipo observacional, ¿no? Entonces, sin mayor preámbulo, voy a comenzar con la presentación preparada para el día de hoy, que como ya les había mencionado anteriormente, eh, pues está relacionado no solamente con el ámbito de lo que es la medicina familiar, sino también con otros ámbitos relacionados con lo que es la atención primaria en salud, el seguimiento de pacientes, etcétera, etcétera, ¿no? A manera de introducción, recordar que pues ya hace mucho tiempo, ya son más de 30 años que venimos trabajando bajo este paradigma o enfoque de lo que es medicina basada en evidencias y no solamente en el ámbito clínico, que es lo que más se ha ido trabajando a nivel del mundo, sino también dentro del ámbito de la gerencia o la salud pública, hablamos de lo que es la salud pública basada en evidencia. Entonces, en el caso de lo que es medicina basada en evidencia en el ámbito clínico, nuestros estudios serán de tipo clínico y en el otro lado, en salud pública basada en evidencias o en gerencia hospitalaria basada en evidencias, estará relacionado con lo que son estudios poblacionales de tipo epidemiológico. Pero en ambos casos, como habíamos mencionado anteriormente, los diseños van a ser muy similares. Pero además de lo que es el conocimiento científico que se va generando con este tipo de diseños, la importancia de conocer a profundidad el tipo de diseño que nosotros estamos aplicando tiene que ver también con la robustez de los resultados que vamos a obtener y en base a esto la posibilidad de poder generalizar estos resultados a otras poblaciones en contextos similares, no necesariamente iguales.
Entonces, en este sentido, recordemos que en nuestro ámbito laboral, de manera cotidiana, nosotros realizamos la vigilancia y control de enfermedades y justamente uno de los puntos de partida para poder realizar investigaciones clínicas y de tipo epidemiológica es esta información que se recolecta respecto a estas enfermedades que se van vigilando, especialmente aquellas que son más prevalentes dentro de una región. Entonces, cuando nosotros desarrollamos una investigación, ya sea clínica o epidemiológica, estamos apuntando a que justamente esa información se use o sea útil para lo que es un cambio, ya sea en la forma de atender al paciente, en el método diagnóstico a utilizar, en los exámenes complementarios que vamos a solicitar, en el tratamiento farmacológico, las medidas preventivas, inclusive las estrategias educativas que vamos a aplicar con lo que es el paciente. Entonces, de manera cotidiana, en nuestra práctica diaria, nosotros vamos recolectando información de eventos de salud acerca de la morbilidad de los pacientes, actualmente la comorbilidad de nuestros pacientes, sobre eventos relacionados con la mortalidad y toda esta información nos puede servir para generar trabajos de investigación. Esos datos, esa información, lo compilamos, hacemos el análisis estadístico correspondiente y la interpretación o en metodología lo que llamamos discusión de los resultados que hemos ido obteniendo y en base a ello nosotros generamos un artículo científico. Entonces, ese artículo científico servirá pues para lo que es medicina basada en evidencias y lo difundiremos publicándolo en una revista indexada internacional para que en otros contextos similares al nuestro puedan utilizar ese conocimiento nuevo que se ha generado. Entonces, todo conocimiento nuevo que se va generando siempre va a estar orientado a lo que es la acción, es decir, su fin último es que ese conocimiento se utilice, se aplique. ¿Y cómo lo utilizamos tanto desde el punto de vista clínico como epidemiológico? Ajustando nuestros protocolos de atención. Entonces, ¿para qué nosotros desarrollamos este tipo de investigaciones? Para poder resolver algún problema, algún vacío de conocimiento que existe en nuestro contexto respecto al manejo de un paciente y cómo mejorar estos protocolos, estas guías de manejo que existe de lo que son los pacientes. Entonces, el fin último, si se quiere, de esta evidencia científica que se va a generar es pues que nos permita primero actualizar, ajustar nuestros protocolos de atención, ¿no? A nivel individual o a nivel poblacional y posteriormente también que sirva de referencia para otros investigadores u otros contextos similares al nuestro, ¿no? Entonces, dentro de lo que es este modelo de salud basada en evidencia, ¿no? Tanto a nivel clínico como epidemiológico, existe esta famosa pirámide de nivel de evidencia en cuanto a lo que son artículos científicos y dependiendo del nivel en el que se encuentra un trabajo de investigación, la posibilidad o el riesgo de que pueda tener sesgos pueda ser mayor o menor, ¿no? Entonces partimos ahí del top, lo que son las revisiones sistemáticas o metaanálisis, seguido por estudios con datos a nivel individual, como los ensayos controlados aleatorizados, los estudios de cohorte, casos y controles, estudios transversales, etcétera, ¿no? Ya más abajo, que si bien sigue siendo catalogado como evidencia, pero que el nivel es mucho menor, tenemos los casos clínicos o informes de casos, las cartas editoriales, opiniones o ideas que se van publicando también en algunos artículos científicos y finalmente la investigación preclínica, ya sea con animales o también la investigación in vitro. Entonces, el día de hoy solamente nos vamos a abocar a estos cuatro diseños principales que son los más comunes dentro de la investigación clínica y epidemiológica. Me animo a decir que por lo menos más del 90% de los trabajos de investigación que se realizan en el campo de lo que es la medicina familiar, por ejemplo, corresponden a estos cuatro tipos de diseños y obviamente en algunos casos algunas complementaciones con lo que son metodologías mixtas que cada vez van ganando más terreno, ¿no? Entonces, básicamente, todos estos diseños, estos cuatro que estamos viendo, se basan en este paradigma del enfoque positivista, es decir, buscar la relación causa-efecto respecto a una patología y sus factores de riesgo,
y pues en base a ello los resultados, los hallazgos que nosotros vayamos reportando puedan servir para lo que hemos mencionado anteriormente, que es la modificación de nuestros protocolos de atención a nivel tanto individual como también poblacional, ¿no? Es decir, la generación de una guía de atención. Ahora, dentro del ámbito de lo que es la medicina familiar, existen diferentes áreas de interés y para cada una de estas áreas podemos utilizar diferentes tipos de diseños, ¿no? Entonces, desde estudios de frecuencia, donde voy a evaluar la incidencia, prevalencia o mortalidad de una enfermedad, la evaluación de factores de riesgo, la frecuencia de estos factores de riesgo, su asociación o también evaluar inclusive la causalidad, esa relación causa-efecto entre este factor de riesgo y el evento que estamos observando. Estudios que evalúan métodos diagnósticos respecto a su sensibilidad, especificidad, ¿no? No solamente métodos de diagnóstico de laboratorio o de imagen, sino también diferentes scores que van apareciendo y que pues hay que validarlo en nuestro contexto. Investigaciones que evalúan el curso clínico o pronóstico de lo que es la historia natural de la enfermedad, especialmente los estudios de corte de seguimiento que nos pueden servir para poder visibilizar, ¿no? De manera clara cómo es que va evolucionando una enfermedad cuando no existe ningún tipo de intervención o cuando también existe alguna intervención específica. La evaluación de intervenciones médicas en cuanto a su eficiencia y eficacia, tanto de medidas preventivas, curativas o de rehabilitación. La evaluación de costos, consecuencias económicas de la enfermedad, tanto para la seguridad social o los seguros de salud, como también para el propio paciente, ¿no? El famoso gasto de bolsillo que se evalúa bastante en cuanto a lo que es acceso al sistema sanitario y también las desigualdades sociales en salud. Y finalmente, aspectos relacionados con la funcionalidad no solamente del individuo, sino también de su familia, ¿no? Es decir, aspectos sociales y de calidad de vida que no necesariamente se evalúan a través de esos cuatro diseños que anteriormente hemos mencionado, sino aquí gana bastante terreno lo que es la investigación cualitativa, ¿no? Que el día de hoy no lo vamos a tocar, pero que es un enfoque que cada vez va ganando más terreno en diferentes ámbitos, ¿no? Entonces, ya entrando en tema, dentro del campo de lo que es la investigación clínica y especialmente epidemiológica, nosotros utilizamos cuatro criterios para clasificar, perdón, tres criterios para clasificar los diferentes tipos de investigación, ¿no? Y eso ya desde más o menos el 2010 que se ha ido actualizando en diferentes documentos o libros de metodología de investigación, ¿no? Esto se los menciono porque si revisamos libros de mucho más antes del año 2010, va a encontrar que existen múltiples formas de clasificar los trabajos de investigación, pero que cuando nosotros vamos leyendo artículos científicos vigentes o de los últimos 5 años, prácticamente solo vamos a encontrar tres criterios para poder clasificar estos trabajos, ¿no? El primer criterio tiene que ver con el tema de lo que es la intervención, ¿no? Es decir, si yo voy a tener una intervención que vaya a modificar las variables respecto a la enfermedad que yo estoy investigando o al evento que yo estoy investigando, entonces el estudio será de tipo experimental, que en algunos documentos también le llaman estudios de intervención o ensayos, ¿no? Dicho de otra forma. Y ahí tenemos los ensayos clínicos desarrollados generalmente a nivel hospitalario, los ensayos de campo realizados a nivel de comunidad, ¿no? No, cuando hablamos de comunidad no hablamos necesariamente de un ámbito rural, sino estamos hablando de un ámbito no hospitalario, ¿no? Entonces hay muchos ensayos que se desarrollan también de esta forma. El ensayo comunitario, cuando la intervención no es a nivel individual, como estos dos primeros, sino la intervención es a nivel poblacional, a nivel de toda una comunidad, a nivel de todo un municipio, de un estado, ¿no? O de un país inclusive. Entonces, ese tipo de ensayos, la intervención es a nivel poblacional.
Y los estudios ecológicos antes y después generalmente se desarrollan cuando la intervención se realiza con todos los sujetos dentro de un área de intervención, ¿no? Entonces, el caso más específico en muchos países que han ido implementando, por ejemplo, diferentes políticas de salud, entonces se pueden evaluar como un antes de la política de salud, qué ocurría, después de la política de salud, qué ocurría, ¿no? Antes y después, y hacemos una comparación en base a la intervención, ¿no? La característica particular, volvemos a resaltar, todos los sujetos de ese ámbito, de ese contexto, de ese área, han recibido la intervención, ¿no? Entonces, generalmente en este tipo de estudios ecológicos antes y después, la intervención es una política, un protocolo de atención, una nueva guía, una nueva normativa que se va implementando, ¿no? Entonces, los que más utilizamos dentro del ámbito asistencial son los ensayos clínicos y los ensayos de campo, pero es muy importante también conocer los otros ámbitos que son más propios de lo que es la salud pública en el ámbito epidemiológico específicamente, ¿no? Por el otro lado, aquellos estudios donde no existe ninguna intervención, es decir, de manera directa, no modificamos el comportamiento de ninguna de las variables de investigación respecto al efecto esperado, es decir, la enfermedad, entonces ahí entramos dentro de lo que son los estudios observacionales. Y dentro de los estudios observacionales, los más comunes, los estudios de cohorte, casos y controles y los transversales, ¿no? En el último tiempo, me animo a decir por lo menos unos 15 años, se ha estado trabajando también bastante con estudios híbridos, que los denominan en algunos casos, ¿no? Donde combinan metodologías como el caso de cohorte y casos y controles, por ejemplo, y ahí tenemos los famosos estudios retroprospectivos o también denominados ambispectivos, ¿no? Este término de ambispectivo está acuñado hace más de 10 años y pues lo vamos a ir viendo también en algunos ejemplos. Y los estudios transversales, que hasta hace más de 10 años eran catalogados como que eran netamente descriptivos y pues actualmente y hace más de 15 años igualmente, sabemos que los estudios transversales en más del 90% de los casos que se publican pueden ser estudios de tipo analítico también, ¿no? Entonces eso ya depende de otro criterio de clasificación que lo vamos a ir viendo posteriormente. Las series de casos, que siguen siendo estudios observacionales, investigaciones con menos de 10 sujetos dentro de lo que es la muestra, que generalmente se presentan como otra modalidad de artículo, no como un artículo original, sino que en este caso como reportes de casos específicamente, ¿no? Y los estudios ecológicos, donde ya no trabajamos con datos a nivel individual, sino con datos a nivel poblacional. Entonces, esos no ingresan dentro del ámbito de lo que es la investigación clínica especialmente, por ello que pues nos vamos a quedar con los estudios de corte, casos y controles y transversales respecto también a la pirámide de evidencia científica que anteriormente habíamos mencionado. Entonces, el primer criterio, ¿existe o no existe una intervención que modifique el efecto que nosotros estamos evaluando, ¿no? Cualquiera de las variables relacionadas con lo que es el efecto que nosotros estamos esperando. El segundo criterio tiene que ver con el método estadístico. Entonces, dependiendo del método estadístico que nosotros utilicemos, la investigación puede ser de tipo analítica o puede ser descriptiva. Si yo solamente voy a utilizar en mi análisis estadístico medidas de frecuencia, ¿no? Medidas de centralización, dispersión, de forma, etcétera, etcétera, ¿no? Porcentajes, tasas y todo lo demás, entonces, en ese caso, mi estudio va a ser descriptivo, ¿no? Porque no estoy utilizando ninguna medida de asociación estadística. Pero cuando ya voy a utilizar una medida de asociación estadística, llámese chi cuadrado, T de Student, correlación de Pearson, dentro de lo que son las pruebas paramétricas, odds de Etio, etcétera, o también medidas de tipo no paramétrica, ¿no? Human de Winnie, Kruskal-Wallis, Tau de Kendall, cualquiera de ellas donde yo esté evaluando lo que es la asociación entre una variable dependiente y una variable independiente, ¿no? Independiente, dependiente, dependiente el efecto y la independiente el factor de riesgo o la causa que estamos investigando, ¿no?
Entonces, cuando yo estoy evaluando esa asociación, esa interacción entre variables, entonces mi investigación será de tipo analítica, ¿no? Entonces, volvemos a mencionar, si voy a utilizar pruebas paramétricas o no paramétricas, mi investigación será analítica, ¿no? Entonces, voy a tener cohortes analíticas como cohortes descriptivas. Voy a tener casos y controles analíticos como casos y controles descriptivos. Puedo tener transversales analíticos como transversales descriptivos, ¿no? Mucha gente dice un ensayo siempre es analítico, no puede ser descriptivo, pero si revisan la literatura, ustedes se van a encontrar con que sí, pues, algunos autores presentan los resultados de estudios experimentales solamente a nivel descriptivo, especialmente cuando son muestras muy pequeñas y pues las medidas de asociación le salen todo estadísticamente no significativo, entonces para un poco minimizar, si se quiere, esa situación, solamente presentan el reporte descriptivo de esas intervenciones, ¿no? Entonces, el segundo criterio, el método estadístico, ¿no? Si solo voy a utilizar estadística descriptiva, será investigación descriptiva. Si voy a utilizar estadística analítica, entonces será una investigación analítica. Aquí hay una aclaración que hay que realizar, ¿no? Una investigación analítica siempre, siempre tiene una primera fase descriptiva. La primera tabla, se van a fijar, en todo estudio de cohorte, casos y controles, etcétera, generalmente es descriptivo, ¿no? Que es describir las características de la población de estudio, básicamente. Sin embargo, en el otro caso, en los estudios descriptivos, no tiene una fase analítica. Es decir, si yo estoy catalogando, clasificando a mi investigación como investigación descriptiva, entonces no tengo que tener en ningún momento, en ninguna fase, el uso de lo que son métodos estadísticos de asociación, ya sean las pruebas paramétricas o no paramétricas, ¿no? Y el tercer criterio tiene que ver con el tema de la temporalidad, ¿no? Y en cuanto a la temporalidad, los estudios, estos diseños, estos cuatro que estamos viendo, pueden ser estudios de tipo transversal, bueno, uno solo, ¿no? O longitudinal, ¿no? Entonces, en transversales solo tenemos uno. Hasta el año 2010, la mayoría de los libros refería que un estudio transversal es aquel que se desarrolla en un corte específico del tiempo. Pero ese concepto generaba bastante confusión, ¿no? Pues cuando, por ejemplo, hacíamos investigaciones revisando datos administrativos, revisando historias clínicas del pasado, falsamente lo clasificábamos como un estudio de tipo retrospectivo, o peor aún, clasificarlo como un transversal retrospectivo o un transversal prospectivo, por ejemplo, cuando son conceptos completamente antagónicos. Entonces, desde el año 2010 en adelante, se ha ido generando un consenso respecto a esta clasificación y aquí tiene que ver cómo voy a evaluar la variable, o dicho de otra forma, cuántas veces evalúo la variable de investigación que yo estoy trabajando, ¿no? Pónganse que mi trabajo de investigación es acerca de lo que es la presión arterial. Entonces, en un estudio transversal, prevalencia de la presión arterial, o perdón, de la hipertensión arterial en pacientes no obesos, por ejemplo, quisiera hacer ese estudio transversal. Entonces, a todos mis sujetos de investigación les voy a medir la presión arterial, ¿no? Por una sola vez, ¿no? En este tipo de estudios, ¿no? Que estoy haciendo un estudio de prevalencia. No voy a hacer un diagnóstico específico de hipertensión probablemente, y si lo hago, va a ser solamente una vez, por una vez, ¿no? Entonces, no quiere decir que todos mis sujetos van a ser evaluados el mismo día. Yo puedo evaluar hoy a 10 pacientes, mañana a 20, pasado a 30, y no por eso se convierte en longitudinal prospectivo, ¿no? O al revés. Voy a revisar historias clínicas sobre los pacientes que he ido atendiendo el mes pasado, entonces no por eso se va a convertir en un estudio longitudinal retrospectivo, ¿no? En un estudio transversal, la característica particular es que medimos la variable de investigación una sola vez para ese estudio, ¿no? Entonces le mido la presión arterial, puede tener un valor elevado como puede tener un valor normal, ¿no? La gran desventaja en un estudio transversal es que no sé si este paciente que ha resultado positivo ya mantenía la enfermedad hace mucho tiempo o tal vez estaba enfermo recientemente, ¿no? Desde la semana pasada, hace unos cuantos días, o
le he medido mal la presión arterial porque no he verificado que no haya tomado café, que no haya venido cociendo, etcétera, etcétera, ¿no? O al revés, este paciente que ha salido negativo, es decir, con una presión arterial normal, probablemente hasta ayer tenía resultados positivos, pero como lo he evaluado hoy y no ayer, el resultado es completamente distinto, ¿no? Entonces, en un estudio transversal perdemos esa fiabilidad del resultado debido a que no hacemos seguimiento de los casos y por ello, obviamente, el nivel de evidencia que nos genera es muy limitado, ¿no? Pero como habíamos mencionado hace un momento, en un estudio transversal, cada uno de mis sujetos va a ser evaluado una sola vez para la investigación. En una investigación de tipo longitudinal, eh, el concepto actual vigente nos dice que es cuando nosotros evaluamos dos o más veces la variable de investigación. Entonces, si yo estoy midiendo la presión arterial para este paciente, entonces en un futuro volveré a medir la misma variable, presión arterial, y buscaré los mismos resultados, ¿no? Que me salga positivo o que me salga negativo. Pues ahí puedo tener algunos que eran positivos se vuelvan negativos o viceversa, algunos que eran negativos ahora se vuelvan positivos, o sea que tengan una presión arterial elevada, ¿no? Puedo obtener ello. Puedo hacer el seguimiento hacia futuro, como en este caso, y en ese caso mi investigación será de tipo prospectiva, es decir, longitudinal prospectivo. O puedo hacer el seguimiento hacia pasado, hacia atrás, revisando los antecedentes, y en ese caso, nuevamente, voy a tener la medición de hoy, de ahora, ¿no? Del tiempo actual, más la revisión de la misma variable, la medición de esa misma variable en el pasado. Entonces le busco en su historial clínico, hace un año, cuánto era su presión arterial. Entonces en ese caso, como tengo dos mediciones, mi investigación será longitudinal retrospectiva, ¿no? Ahora, no necesariamente son dos seguimientos, pueden ser tres, pueden ser cuatro, pueden ser más. ¿No? En muchos ensayos, por ejemplo, en el campo de la anestesiología, muchos de los investigadores en nuestro país, si se quiere, bueno, a nivel del mundo también, desarrollan ensayos cuyos seguimientos son a veces de 24 horas, por ejemplo, cuando están evaluando diferentes combinaciones de anestésicos y evalúan la tolerancia o el tema de la efectividad respecto a lo que es, o con analgésicos, perdón, la efectividad respecto a lo que es el control del dolor, por ejemplo, ¿no? Entonces, no sé, pónganse una colecistectomía, entonces van probando la analgesia, cuánto tiempo va durando con diferentes combinaciones y hacen seguimiento cada hora por 24 horas. Entonces van a tener 24 seguimientos, ¿no? En ese periodo de un día que ellos están evaluando, así como pueden tener 6, como pueden tener 8, etcétera. Entonces, ¿de qué depende el tiempo de seguimiento y el número de seguimientos que voy a realizar? Primero, de la factibilidad, ¿no? Porque no es lo mismo hacer 20 seguimientos en 24 horas en un ambiente hospitalario, donde sí puedo hacer eso, que hacer esa misma cantidad de seguimientos a nivel comunitario, poblacional, como en las cohortes, por ejemplo, ¿no? Entonces, en un estudio de cohorte donde el paciente no está en el hospital, está en su casa, a veces es difícil volver a convocarlos una, dos, tres, cuatro o más veces. Por ello que en muchos estudios de cohorte a veces tenemos dos, tres seguimientos como máximo, ¿no? En la gran mayoría. Entonces, volviendo a retomar, el tercer criterio que tenemos para lo que es la clasificación de los trabajos de investigación es la temporalidad. Y según la temporalidad tenemos dos tipos, transversal o longitudinal. Ambos son, por si acaso, antagónicos, ¿no? Volvemos a decir, no puede haber transversal retrospectivo ni transversal prospectivo. Entonces, necesariamente, si va a ser prospectivo o retrospectivo, es longitudinal, ¿no? Entonces, volviendo al punto, como dijimos hace un momento, cada uno de los sujetos de investigación tiene que tener la misma cantidad de evaluaciones. Entonces, si estoy hablando de un estudio transversal, como mencionábamos hace un momento, a este sujeto lo he evaluado hoy, a este otro mañana, a este otro pasado, entonces sigue siendo un estudio transversal porque a cada sujeto lo voy a evaluar una sola vez. Pero si a cada uno de los sujetos lo voy a evaluar dos o más veces, entonces ya se convierte en estudio longitudinal.
Si el seguimiento que voy a hacer es hacia futuro, será longitudinal prospectivo. Si el seguimiento que voy a hacer es hacia pasado, será longitudinal retrospectivo. Entonces, esos tres criterios se utilizan actualmente para la clasificación de estas investigaciones y ustedes, si revisan cualquier artículo científico publicado recientemente, van a ver que esas clasificaciones ya lo incluyen de manera implícita. Es decir, directamente me dirá que es un estudio de cohorte, por ejemplo, y si me dice que es un estudio de cohorte, yo sé que se trata de un estudio observacional, longitudinal, prospectivo y seguramente, en la gran mayoría, de tipo analítico, además, ¿no? Porque va a utilizar métodos de estadística analítica, ¿no? Medidas de asociación estadística. Bueno, entonces, siguiendo con lo que habíamos mencionado, en base a esta clasificación de lo que son los diseños metodológicos, ahora sí vamos a ir profundizando en cada uno de estos cuatro diseños que habíamos ido mencionando y además ejemplificándolos, ¿no? El primero, los ensayos clínicos o estudios de intervención, ¿no? Volvemos a mencionar, en investigación clínica lo vamos a denominar ensayo clínico, en investigación epidemiológica, estudios de intervención. La diferencia, en el ensayo clínico el ambiente es controlado, en un estudio de intervención poblacional el ambiente no es controlado, es decir, el paciente está en su casa y si me dice consumió el medicamento a tal hora, yo debo creerle porque no estoy vigilándolo y no estoy verificando in situ que esté cumpliendo con esa recomendación que se le ha dado o con el tratamiento que yo le estoy dando, ¿no? Entonces, en un ensayo clínico partimos de una población diana, que antes se denominaba universo, ¿no? Que es la población que tiene la patología o el evento que yo estoy investigando, ¿no? El objeto de estudio. De esta población diana, tenemos una población elegible, que generalmente es la población a la que podemos acceder, ¿no? Es decir, la población que probablemente nosotros podemos tener como pacientes seleccionados, es decir, los pacientes que vienen a mi hospital, a mi servicio, ¿no? A algún lugar específico. Y de ahí deriva los sujetos de estudio o la muestra, ¿no? Entonces, eso es lo que conocíamos clásicamente como universo, población y muestra. Entonces, actualmente pueden ver en muchos libros que utilizan estos conceptos de población diana, población elegible y sujetos de estudio, ¿no? En los artículos científicos ya no colocamos el tema de universo hace mucho tiempo, pero todavía en algunos trabajos que, por ejemplo, para esta presentación me ha tocado actualizar, he podido observar que en algunas revistas todavía les aceptan en algunos casos incluir este concepto de universo, por ejemplo, ¿no? Entonces, población elegible, sujetos de investigación. Una vez que tenemos la muestra, de manera aleatoria o no, ¿no? Dividimos en dos o más grupos. Un grupo que va a recibir el tratamiento versus el otro que no. Dicho de otra forma, un grupo que va a recibir la intervención y el otro que no va a recibir la intervención, ¿no? Que también puede ser un grupo placebo, por si acaso, ¿no? Entonces podemos tener dos o más grupos, vuelvo a decir, o puedo tener subgrupos también de cada uno de ellos. Por ejemplo, en el grupo de intervención o el grupo que recibe el nuevo tratamiento, puedo tener dosis A, dosis B, ¿no? Es muy común. En el otro lado, ¿no? Los que no reciben la intervención, puedo tener el grupo control y el grupo placebo, a su vez. Entonces, eso depende mucho de la cantidad de pacientes que acepten participar en nuestra investigación, que generalmente es limitado, ¿no? Y segundo, depende también de la variabilidad que se vaya a tener en los sujetos que hemos ido captando como muestra, ¿no? ¿A qué me refiero? La idea, lo que se busca es que ambos grupos sean equiparables, o sea, que tengan características similares, ¿no? No puede ser que un grupo tenga una característica particular que el otro grupo no lo tenga, ¿no? A ver, voy a hacer un ejemplo mucho más específico. Ahora está de moda el uso de los inhibidores de la GLP-1 para lo que es el tratamiento de la obesidad. Entonces, ¿qué pasa si en el grupo de los tratados tengo puro obesos mórbidos y en el grupo de los no tratados, ¿no? Tengo pacientes con obesidad grado 1, por ejemplo, ¿no? La gran mayoría.
Entonces, obviamente no voy a saber si las diferencias que voy a encontrar en el efecto se van a deber a esa mala distribución de mis sujetos, porque lo estoy haciendo de manera aleatoria, ¿no? Entonces, no voy a saber si se debe a eso o realmente al efecto que está teniendo mi intervención, que en este caso es ese inhibidor de la GLP-1 que estoy administrando, ¿no? Hacemos el seguimiento y en ambos grupos, luego de haber hecho la evaluación base, la famosa línea base, en un futuro posterior, evaluamos cuántos han mejorado y cuántos no en cada uno de los grupos, ¿no? Y desde el punto de vista estadístico, si se quiere, vamos a comparar este grupo con este grupo y este subgrupo con este otro subgrupo y ver si esas diferencias son estadísticamente significativas o no, ¿no? Básicamente, dependiendo del método estadístico que vayan a elegir, eh, el, la línea de análisis siempre va a ser similar. Obviamente que mientras más grupos tengamos, el análisis también se hace más complejo, pero también eso hace que el análisis sea mucho más rico, ¿no? Y por ende, eh, eso nos permite postular a revistas de mayor factor impacto, por ejemplo, ¿no? Entonces, la gran mayoría de las investigaciones se ven limitadas por el tamaño de muestra, que lamentablemente hace, pues, de que muchas veces no se puedan publicar en revistas de muy alto impacto, ¿no? Aquí tenemos los ejemplos acerca de lo que son los ensayos clínicos o de intervención. En un ensayo clínico, algo que me estaba olvidando, tenemos guías para poder evaluar y hacer el seguimiento también de los requisitos mínimos de la elaboración de un ensayo y también los estudios observacionales y son justamente las guías de consort, ¿no? Entonces, consort, la declaración de consort son lineamientos para la comunicación de estudios de intervención o ensayos clínicos y en consort incluyen este esquema que podemos observar, es muy similar, solamente está en vertical al anterior que habíamos ido mencionando, ¿no? Entonces han partido de una población, de una muestra, ¿no? Perdón, de una población accesible, 221 sujetos, ¿no? De los cuales han sido excluidos 134 nos mencionan, y ahí están las causas, ¿no? Para cada uno. Por lo tanto, han quedado 87. Esta ya es mi muestra elegible, ¿no? La muestra. Y estas de manera aleatoria han sido divididos en dos grupos. Un grupo ha quedado con 44 sujetos, en este caso 44 familias, ¿no? Y el otro grupo ha quedado 43 familias, ¿no? Del total. Entonces ahí en estas familias han participado 311 sujetos en el primer grupo y 337 sujetos en el segundo grupo, el grupo de intervención, ¿no? O el brazo o la rama de intervención, que así es como normalmente se denominan en los ensayos. Y por el otro lado, ¿no? 311 personas catalogados como el grupo control o la rama control, ¿no? O el grupo de ensayo 2 también denominado. Y al final, ¿no? De todos esos sujetos, 133 han realizado la prueba, o sea, han concluido el proceso, y en el otro grupo 197, ¿no? ¿Por qué es importante resaltar esto, ¿no? Y es obligatorio en cualquier ensayo incluir este flujograma donde se va evaluando por qué han ido excluyéndose diferentes sujetos, ¿no? Porque como podemos observar, al final no queda la misma cantidad de gente por grupos y las medidas de exclusión que se han ido teniendo, ¿no? Han sido diferentes también en cada uno de los grupos. Entonces, eso puede generar una variación en los resultados que nosotros esperamos, ¿no? Entonces, en el estudio anterior, que nos habla acerca de lo que es la innovación digital en el cribado de lo que es la hipercolesterolemia familiar, ¿qué es lo que han hecho, ¿no? En este esquema que nos hemos ayudado con inteligencia artificial para poder diagramarlo, ¿no? Entonces, han reclutado a pacientes o casos índices en cada familia mayores de 16 años con sospecha clínica de lo que es hipercolesterolemia familiar. A estos sujetos se les ha hecho una confirmación genética, ¿no? Y una vez que se ha confirmado, se ha incluido a toda su familia de este caso índice, ¿no? Para poder hacer ese monitoreo, ese cribado, el tamizaje a estas personas, ¿no? Entonces, este llamamiento ha sido de manera
digital, ¿no? Y ahí han tenido dos brazos, como habíamos mencionado, el ensayo, ¿no? De manera aleatoria se los ha distribuido en un brazo control y en un brazo de intervención. La aleatorización no ha sido a nivel individual, sino ha sido por conglomerados. ¿Y cuáles eran los conglomerados? Un núcleo familiar, ¿no? Entonces, por familias, por eso hemos observado tantas familias en un grupo, tantas familias en el otro, ¿no? Entonces, a un principio han participado 87 casos índice y un total de 359 familiares, como habíamos ido mencionando, con una mediana de 4 familiares por familia, ¿no? Por cada caso índice, en una mediana de 4 familiares, como habíamos mencionado. ¿Cuál ha sido el protocolo de intervención? En el brazo de control se realizó un cuidado habitual, es decir, los pacientes recibieron asesoramiento estándar para informar a sus familias por sus propios medios y proporcionarles la información de contacto al centro. Es decir, el propio paciente que había sido captado con diagnóstico de hipercolesterolemia familiar invitaba a sus familiares a también hacerse la prueba. En el otro grupo, en el brazo de intervención, se generó una plataforma web y a través de esta plataforma web segura se enviaban correos y SMS predefinidos para que esos familiares puedan dar su consentimiento de participar en el estudio y además que puedan elegir un centro donde hacerse la prueba, ¿no? Entonces, este estudio ha sido desarrollado entre el 1 de noviembre del 2020 al 31 de octubre del 2023. Fíjense, prácticamente 3 años captando los sujetos, ¿no? ¿Cuáles son los resultados que se han medido? Esta gráfica es del propio artículo, ¿no? Y nos habla acerca de la proporción de familiares elegibles que se han sometido a las pruebas genéticas en un periodo de 6 meses después de haber identificado el caso índice. Entonces, el resultado ha mostrado que en aquel grupo donde se ha utilizado esta plataforma web, es decir, se ha hecho este cribado digital, ¿no? O perdón, se ha apoyado en esta innovación digital para poder hacer el cribado de hipercolesterolemia familiar, se ha tenido una mayor proporción de familiares que se han hecho la prueba y obviamente en ellos se ha detectado mayor cantidad de personas que han dado positivos también para lo que es la hipercolesterolemia familiar, ¿no? Entonces, este es un ensayo clínico aleatorizado. Fíjense que en este caso la intervención no es un medicamento, no es una técnica de tratamiento, etcétera, sino en este caso es una intervención con una innovación digital, con una plataforma para la captación de familiares que se vayan a hacer, que se realicen esta prueba de cribado para lo que es hipercolesterolemia familiar, ¿no? Este otro ensayo eh, o estudio de intervención, nuevamente, también utiliza ese esquema de consort para poder dividir, ¿no? En base a lo que es la población accesible, la muestra, 251, en este caso lo han dividido en 3 grupos, ¿no? 101, 100, 58, ¿no? Para poder hacer el monitoreo remoto de lo que es la presión arterial. Entonces, en este trabajo de investigación, ¿no? La población o los participantes elegibles eran los pacientes con diagnóstico de hipertensión entre 18 y 75 años, tratados en el ámbito de medicina familiar con más de 2 mediciones elevadas, ¿no? Requisitos tecnológicos: que tengan un teléfono móvil con mensajería, tener socio de apoyo y tomar medicación de mantenimiento, ¿no? Y las características de la población que había sido seleccionada. De manera aleatoria se los ha dividido en 3 grupos. En este caso, el primer grupo de intervención que ha recibido el monitoreo remoto, ¿no? A través de este apoyo tecnológico. En el segundo grupo se ha realizado el monitoreo, pero además el apoyo social, ¿no? En este caso, el monitoreo en la consulta, ¿no? Más el apoyo social para poder hacer el seguimiento. Y el tercer grupo, que ha tenido una menor cantidad de muestra, por eso nos habla, ¿no? La asignación aleatoria, 2-2, 2-2, 1, ¿no? En este caso, menor cantidad. En ello se ha realizado una atención habitual, ¿no? El cuidado estándar de atención primaria, basada principalmente en visitas presenciales solamente para lo que es el seguimiento de estos pacientes, ¿no? El protocolo de intervención ha durado 4 meses, 3 meses, 3 mensajes semanales se remitían acerca de lo que es a los pacientes acerca del control de su presión arterial.
y un mensaje semanal de adherencia a lo que es el tratamiento, ¿no? Se ha ido realizando la retroalimentación, se ha evaluado la evolución de cada uno de los pacientes y finalmente en los resultados, el resultado primario, ¿no? Que la presión sistólica evaluada a 4 meses en visitas presenciales, eso es lo que se ha evaluado, ¿no? El promedio de la segunda y tercera medición tras el reposo es lo que se ha tomado para la evaluación final. El hallazgo principal, ¿no?, de la metodología, no hubo diferencias estadísticamente significativas en el control de la presión arterial entre los grupos de monitoreo remoto y el grupo control, ¿no? Entonces, en este estudio concluyen eso, ¿no?, que lamentablemente las diferencias no han sido estadísticamente significativas entre los grupos, ¿no? Fíjense aquí, P 0.06 y en este otro 0.74, ¿no? A pesar de que en la proporción de pacientes con presión arterial controlada, sí se observaba diferencias, 48 a 40, 31 a 40, pero que lamentablemente cuando se utilizan las medidas de asociación, esta diferencia no ha sido estadísticamente significativa. Entonces, otro ensayo donde, como podemos ver, la intervención es una forma de hacer el monitoreo, en este caso el monitoreo remoto de lo que es la presión arterial. Entonces, los estudios experimentales, como podemos observar, pueden ser de diferentes tipos, pueden ser controlados, que son la gran mayoría, o también no controlados, es decir, solo tener el grupo de intervención. Los estudios controlados pueden tener una asignación aleatorizada o también no aleatorizada. Cuando la distribución de los sujetos no es aleatorizado, se denominan estudios cuasi experimentales, no casi, sino cuasi experimentales. Y cuando la distribución es aleatoria, además podemos incluir los famosos ciegos, ¿no? Primer ciego, que el paciente no conoce en qué grupo está. Segundo ciego, que el tratante no sabe en qué grupo están los pacientes. Y tercer ciego, que el que analiza los datos estadísticos no sabe a qué grupo corresponde cada uno de esos datos, ¿no? Eso en cuanto a los ensayos. El segundo grupo, el segundo diseño utilizado tanto en el ámbito de lo que es la epidemiología como también en investigación clínica son los estudios de cohorte, ¿no? Entonces, en un estudio de cohorte partimos de una población inicial y en esta población inicial vamos a tener sujetos expuestos a uno o más factores de riesgo versus los sujetos no expuestos a esos mismos factores de riesgo. Y aquí hay que resaltar algo muy importante, ¿no? Tanto en los expuestos como en los no expuestos, tenemos que evaluar los mismos factores de riesgo, ¿no? Si aquí estoy evaluando obesidad, expuesto a obesidad, no expuesto a obesidad. Si estoy evaluando consumo de tabaco, expuesto a consumo de tabaco, no expuesto a consumo de tabaco. ¿Pero a qué me refiero? Generalmente no observamos una sola exposición, sino que muchas veces podemos observar múltiples exposiciones de manera simultánea, pues estos estudios de cohorte que implican seguimientos a largo plazo, muchos recursos, la dificultad en la captación o la adherencia de los sujetos a participar en la investigación, hacen pues que se trate de optimizar la implementación de este tipo de trabajos, ¿no? Entonces, a esta nuestra cohorte, que una cohorte no es más que una población que tiene una característica en común, ¿no? Pues generalmente es una cohorte temporal, es decir, los que han pacientes del mes de febrero de tal año, ¿no? Nacidos en tal fecha, todos los nacidos el 2026 van a ser una cohorte de seguimiento, ¿no? O muchas veces también se utiliza cohortes de tipo geográfico, ¿no? Entonces, los que viven tal versus los que viven tal durante un periodo X de tiempo, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, una característica en común. Se hace el seguimiento y durante ese seguimiento los pacientes pueden desarrollar el evento, ¿no? Es decir, la enfermedad que nosotros estamos investigando, pero lamentablemente en ese trayecto va a haber muchas pérdidas en el seguimiento, es decir, personas que pueden fallecer no por lo que estamos investigando, sino por otras causas, accidentes, etcétera, o personas que pueden migrar, ¿no? Entonces se van a otras regiones, a otros países y ya dejan de asistir a los seguimientos y siempre va a existir una tasa de pérdida. Se acepta en un estudio de corte una tasa de pérdida de hasta el 20% de los sujetos captados en lo que es la línea base. Sin embargo, cuando es mucho más, ¿no? Ya pues
la probabilidad de sesgo es mucho más alta y por ello que muchas veces en este tipo de trabajos solo presentan la primera etapa como un estudio de tipo transversal, ¿no? Pues la línea base de una corte ya nos sirve como una investigación de tipo transversal. Haciendo el seguimiento con los sujetos que han concluido con el seguimiento, evaluamos, ¿no? Cuántos han desarrollado la enfermedad en los expuestos y cuántos no han desarrollado la enfermedad. Y lo mismo en el grupo de los no expuestos. Y de forma similar que en los ensayos, de manera estadística, comparamos este subgrupo con este subgrupo y este subgrupo con este subgrupo, ¿no? Entonces, la lógica nos dice que la proporción de personas con la enfermedad en los grupos expuestos debería ser mayor que en el grupo no expuestos. O al revés, la proporción de personas sin la enfermedad debería ser mayor en el grupo no expuestos comparado al grupo expuesto, ¿no? Entonces, eso es lo que buscamos analizar. La pregunta del millón para una cohorte, ¿no? ¿Cuánto tiempo debo hacer seguimiento? Eso depende de la fisiopatología de la enfermedad que nosotros estamos investigando. Si yo, por ejemplo, estoy investigando en qué tiempo desarrollan diabetes los pacientes que tenían glicemia alterada en ayunas y además obesidad, pues probablemente un año no sea suficiente. Tal vez a los 5 o 10 años, ahí sí voy a tener ya una mayor repercusión. ¿Y de dónde conozco eso? De la revisión de la literatura, ¿no? Entonces, muy importante revisar eso. En otros casos, pueden ser seguimientos muy cortos, ¿no? Como los que se postulan en algunos trabajos de investigación, donde pues la enfermedad se puede desarrollar en una semana, 2 semanas, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy investigando la ocurrencia de complicaciones quirúrgicas en un tipo de técnica específica. Entonces, de manera observacional, hago seguimiento de los pacientes, pues ahí las complicaciones tempranas o tardías aparecerán también rápido, ¿no? No van a estar años o incluso, ¿no? Decenios de seguimiento en este tipo de pacientes, como las famosas cohortes más conocidas como la de Framingham, ¿no? Para el riesgo cardiovascular, por ejemplo, que si no me equivoco ya tiene más de 50 años, ¿no? Esa cohorte y se siguen publicando trabajos con esa población que está dentro de ese estudio, ¿no? Aquí tenemos ejemplos de cohortes, en este caso la suplementación materna con calcio y fósforo, ¿no? Previamente a lo que es el embarazo y lo que se evalúa es el impacto en la nutrición materna en el parto prematuro. Entonces, en esta cohorte, la población de estudio, ¿no? Han sido más de 8.897 mujeres embarazadas las que se captaban para lo que es posibles candidatas para esta investigación entre los años 2018 y 2019. Y los criterios de inclusión, que sean embarazos múltiples, muertes fetales, ¿no? De defectos de nacimiento, datos incompletos y la pérdida de seguimiento que se pueda realizar, ¿no? Eh, por si acaso, en la metodología nos especifica que esta cohorte es un estudio de casos y controles anidado, ¿no? Pero como pueden observar, ya aquí es una parte de este estudio de cohorte largo que lo han incluido como un artículo por separado. La parte final lo han presentado con esta metodología, ¿no? Pero volviendo a la metodología, en este caso se ha hecho la evaluación 3 meses antes, ¿no? Preconcepcional, en el primer trimestre, menos de las 13 semanas, segundo trimestre y tercer trimestre, ¿no? Entonces, cada una de ellas se ha hecho entrevista cara a cara por personal médico capacitado, incluyendo este cuestionario de frecuencia de consumo alimentario, el recordatorio de 24 horas, ¿no? En 3 días consecutivos durante esa semana. Entonces, en base a eso, se ha hecho la cuantificación de nutrientes, ¿no? Basado en la tabla de composición de alimentos para China, pues este trabajo ha sido realizado en Guangzhou, en China específicamente, ¿no? La variable o el efecto que se ha ido evaluando, el parto prematuro, ¿no? Entonces, en el grupo de los expuestos se ha tenido 880 partos antes de las 37 semanas, ¿no? Perdón, del total se ha tenido 880 partos antes de las 37 semanas, este sería el grupo que ha desarrollado el evento, versus 8.017 pacientes que han tenido un parto
a las 37 semanas o más, ¿no? Entonces, se ha utilizado métodos de regresión logística para calcular obsetios e intervalos de confianza, ¿no? Y también se han ajustado por diferentes variables preconcepcionales, educación, tabaquismo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en este trabajo de investigación se ha podido observar un efecto positivo de lo que habíamos mencionado anteriormente, ¿no? La suplementación materna con calcio y fósforo, específicamente durante el embarazo, para evitar el parto pretérmino. Otro estudio de cohorte, en este caso, la utilidad acerca de un test prenatal no invasivo, ¿no? Para poder evaluar lo que es la aneuploidia fetal, ¿no? En medicina familiar, en lo que es Arabia Saudita, ¿no? En este trabajo de investigación, eh, ha sido desarrollado entre el año 2012 al 2022. Fíjense que el seguimiento es más largo, 10 años, ¿no? Se trata de una cohorte retrospectiva, la evaluación de la utilidad, ¿no? De este test que se ha realizado, es lo que se ha buscado, la predicción de aneuploidias fetales, en este caso las trisomías 13, 18 y 21, ¿no? Lo que se buscaba es determinar la utilidad y la precisión y además las tasas de aceptación de aborto tras la confirmación de lo que son estas trisomías, ¿no? La población de estudio, 958 personas, se ha operacionalizado como alto riesgo aquellas enfermedades dentro de la familia, ¿no? Hereditarias, la edad mayor a 30 años, la historia personal o familiar y el hallazgo ecográfico también. La recolección de los datos ha sido a través de historias clínicas o récords electrónicos, ¿no? Que incluían la edad, la gravidez, la paridad, la historia genética, comorbilidades, etcétera, etcétera, ¿no? Se ha hecho el seguimiento de los resultados al primer trimestre a través de lo que es el soporte de ultrasonografía, con la edad gestacional, la anatomía, la viabilidad, ¿no? Se han ido evaluando los resultados para ir viendo, ¿no? Cuál es la determinación que se iba a realizar y luego se ha ido aplicando el test, ¿no? Que habíamos ido mencionando anteriormente. 4.8% ha tenido un test positivo y 95.2% ha tenido un resultado negativo, ¿no? Y que posteriormente se ha realizado una confirmación postnatal, ¿no? Entonces, toda esta información ha sido analizada a través del test estadístico de SPSS y aquí han utilizado, por ejemplo, pruebas de Chico-Arrado, test exacto de Fisher, etcétera, que son pruebas paramétricas y en estudio de casos y controles, con ello entra dentro de la categoría de investigación analítica, ¿no? Se ha podido observar que pues ha tenido un 100% de presión, es decir, estos 912 sujetos que dieron negativo a la enfermedad, entonces eran verdaderos negativos, ¿no? Al final. Entonces, un hallazgo casual que también se reporta en el trabajo de investigación es que había cero aceptación para la terminación del embarazo tras el consejo médico en aquellos pacientes donde el resultado había sido positivo, ¿no? Entonces, de manera práctica, refuerza la confianza en los resultados positivos y proporciona evidencia local para el asesoramiento de alto riesgo, este test que habíamos ido mencionando, pues como hemos vuelto a mencionar, ¿no? En el caso de los negativos, el 100% era un verdadero negativo, ¿no? Eso en cuanto a los estudios de cohorte, ¿no? Que como podemos poder observar, pueden ser seguimientos cortos o también de largo plazo. Los estudios de casos y controles prácticamente es como una cohorte invertida, como hemos podido ir viendo también en el primer ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso partimos de la enfermedad y el otro grupo que no tiene la enfermedad buscando los antecedentes, ¿no? Entonces, tengo un grupo que tiene la enfermedad, en este caso, como ejemplo, la ictericia neonatal temprana, y otro grupo que no tiene la enfermedad sin ictericia neonatal temprana. Es un trabajo de investigación que en este momento está en curso, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ambos grupos se evalúan los mismos antecedentes o factores de riesgo. En este caso, el antecedente que está utilizando es la exposición a altas dosis de oxitocina, ¿no? Más de 2 ampollas durante el periodo de trabajo de parto, el puerperio inmediato, etcétera, etcétera, ¿no? Versus los que no han estado expuestos a estas altas dosis.
En el grupo de niños que no tenían ictericia neonatal temprana, lo mismo, el antecedente de que sus madres hayan recibido dosis altas de oxitocina versus aquellas que no han recibido dosis altas de oxitocina. Esto debido a que en la literatura está descrito que la oxitocina, el metabolito, se elimina a través de lo que es la leche materna y este metabolito es hemolítico, por lo tanto, en el niño puede provocar una ictericia neonatal temprana. En nuestro medio, en nuestro contexto y particularmente en Bolivia, la principal causa de ictericia neonatal temprana es la mala técnica de lactancia materna, ¿no? Sin embargo, muy poco se ha ido indagando de este uso y abuso que existe de la oxitocina en muchos lugares, ¿no? Para especialmente inducir el trabajo de parto, para el alumbramiento, para la involución uterina, ¿no? Pues se ha observado casos y hemos tenido casos donde muchas pacientes han recibido incluso hasta 4 ampollas de oxitocina que no está recomendado y debería evitarse, ¿no? En este caso, el tiempo de seguimiento hacia atrás apenas ha sido 7 días, pues en el primer control a la semana de haber nacido se hacía, ¿no?, la evaluación para poder diagnosticar esta ictericia neonatal temprana o que no presente esta enfermedad, ¿no? Entonces, en un estudio de casos y controles, partimos de la enfermedad, los enfermos versus los sanos, y evaluamos la exposición hacia pasado, ¿no?, hacia atrás. Por lo tanto, será longitudinal retrospectivo. Entonces, un ejemplo de este tipo de estudio de casos y controles es este trabajo que ha sido desarrollado en Alemania acerca de los trastornos del sueño, ¿no?, asociados a lo que son riesgos de cáncer gastrointestinal. Entonces, muy interesante este trabajo que se puede replicar también en otros contextos. Entonces, en este trabajo de investigación que buscó evaluar esa relación o asociación entre trastornos de sueño y cáncer gastrointestinal, se han basado en una población de estudio, en datos retrospectivos también, de enero del 2010 a diciembre del 2022, en pacientes adultos mayores de 18 años en todos los casos. Este ha sido un estudio pareado, es decir, por cada paciente enfermo se buscó un paciente sano, ¿no? En este caso, ambos grupos tenían la misma cantidad de sujetos, si se quiere, ¿no? Entonces es muy importante, ¿no? Fíjense aquí, 37.161 casos con cáncer gastrointestinal versus 37.161 controles sin cáncer gastrointestinal, ¿no? Y en ambos grupos se ha ido evaluando hacia pasado ese trastorno del sueño que habíamos ido mencionando anteriormente, ¿no? Entonces, estos trastornos del sueño, como insomnio, apnea del sueño, etcétera, se han revisado en esta base de datos de las historias clínicas que tienen allá en Alemania, ¿no?, hacia pasado, con lo que son los criterios del CIE-10, y en base a ello ver si existía o no esa asociación con lo que es el cáncer gastrointestinal posterior, ¿no? Entonces, a través de modelos de regresión logística y estimaciones de Odzetio, han podido encontrar que sí existe una asociación entre lo que son los trastornos de sueño y el cáncer gastrointestinal. Obviamente, al ser un estudio de casos y controles, esta evidencia es de menor grado que una cohorte y mucho menor grado que un ensayo clínico, como hace un momento habíamos ido mencionando. Otro trabajo que ha sido publicado recién en marzo del 2026, que me ha parecido interesante compartirlo con ustedes, es este trabajo que evalúa la asociación entre lo que son los inhibidores o los agonistas de la GLP-1 y las fracturas, ¿no? Esto en Dinamarca, un estudio también de casos y controles. Entonces, en este caso, en este estudio danés, que es un estudio de casos y controles también anidado, en un grupo poblacional cautivo, que se llama, es catalogado como un estudio observacional, ya habíamos mencionado, en residentes en Dinamarca entre 30 a 90 años, entre el año 2017 al año 2021. Y se ha utilizado los registros nacionales de pacientes y registros de medicamentos, ¿no? Volvemos a mencionar, solamente se ha utilizado datos administrativos que están en esa historia clínica digital de estos países. La selección de los casos y controles, en este caso, se ha hecho un emparejamiento 1-2, ¿no? Por cada paciente enfermo se buscó 2
controles. Eso es lo más común. En investigaciones de casos controles, generalmente el emparejamiento es 1-2 o 1-3 en muchos casos, ¿no? Se ha incluido, ¿no?, personas con más de una fractura durante ese periodo. También había una relación 1-2 por sexo y años de nacimiento. Se han excluido menores de 30 años y mayores de 90, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en total, los controles fueron 675.296 sujetos. Y en la exposición se ha utilizado los agonistas al receptor de lo que es la GLP-1 con todas estas marcas, ¿no? Fíjense que incluyen ya diferentes principios activos, no es que se ha trabajado solo con uno, y pues en la parte del análisis estadístico se ha utilizado regresión logística condicional, ¿no? Ajustado por diferentes covariables como comorbilidades por diabetes, uso de medicamentos, factores socioeconómicos, estilos de vida, etcétera, etcétera, y finalmente se han estimado odds etios para cualquier tipo de fractura y específicamente para las fracturas osteoporóticas mayores, ¿no? Entonces, esto dentro de ese trabajo de investigación, donde nuevamente ha encontrado esa asociación positiva entre estos agonistas de la GLP-1 con lo que son las fracturas. Los estudios ambispectivos que habíamos mencionado hace un momento. Esto ha sido acuñado más o menos por el año 2010, donde combina, por eso catalogados como híbridos en algunos libros, estudios de cohorte con estudios de casos y controles, ¿no? En este diseño, por ejemplo, se parte de la exposición de pacientes obesos y no obesos y se evalúa hacia futuro cuál es la probabilidad de desarrollar infarto agudo de miocardio. Pero hacia pasado, si estos pacientes ya tenían antecedentes de infarto agudo de miocardio o no. Este es otro trabajo de investigación que, bueno, ha quedado un poco truncado, esperemos que lo puedan retomar, donde, pues, en la literatura se ha podido observar que las personas con antecedente de infarto agudo de miocardio y que además siguen siendo obesos, tienen el doble de probabilidad de desarrollar un nuevo evento de infarto agudo de miocardio respecto a aquellos que tienen antecedente de infarto agudo de miocardio, pero que ya no son obesos, ¿no? Entonces, para poder corroborar esa situación, se ha ido formulando esta investigación de tipo ambispectivo, que en muchos libros también es catalogado como retroprospectivo. Ese parece el término más apropiado, pero vuelvo a mencionar, este concepto de ambispectivo está acuñado, ¿no? Y justamente en este trabajo de investigación, que es un resumen de un congreso de salud sexual, ¿no? Se presenta este trabajo que nos habla acerca de las características clínicas y función eréctil y psicología sexual en pacientes con cirugía por fractura de pene, ¿no? Un estudio observacional ambispectivo en Vietnam, ¿no? Entonces está catalogado así y está publicado recientemente, el 4 de junio de este año ha sido publicado este trabajo, ¿no? Entonces, como les había ido mencionando, en este trabajo de investigación, para los que les interese, evalúan el previo, antes de lo que es ese evento traumático, si se quiere, versus la situación posterior, ¿no? En todos esos ámbitos, las características clínicas, la función eréctil y la psicología sexual de estos pacientes, ¿no? Entonces, la función eréctil preoperatoria y posoperatoria, ¿no? Rigidez de la erección preoperatoria, posoperatoria, la disfunción eréctil preoperatoria y posoperatoria, y lo mismo en lo que es resultados psicosociales, etcétera. Entonces, en este tipo de trabajos de investigación tienen una parte retrospectiva con lo que es la revisión de historias clínicas y una parte prospectiva con el seguimiento y evaluación postoperatorio de cada uno de estos pacientes, ¿no? Se ha incluido en este caso un seguimiento telefónico, ¿no? Fíjense, desde el punto de vista metodológico, que también es válido este tipo de seguimientos para este tipo de pacientes, ¿no? Y finalmente, para cerrar, los estudios de tipo transversal o prevalencia, donde pues igualmente vamos a encontrar al momento de evaluar una sola vez a cada uno de los pacientes, personas que estén enfermas versus personas que no estén enfermas, ¿no? Es decir, también casos y no casos.
Y en cada uno de ellos vamos a ver si están en este mismo momento expuestos o no al factor de riesgo, ¿no? Entonces, similar que en los anteriores estudios, podemos a través de tablas de 2 por 2 comparar, ¿no? Esa asociación que existe entre la exposición al factor de riesgo y el desarrollo del evento. Pero como habíamos mencionado a un principio, en los estudios de tipo transversal, este paciente que ha resultado positivo, probablemente hasta el día de ayer o la semana pasada era negativo, ¿no? O al revés, este paciente que estoy catalogando como positivo, tal vez hasta ayer era un paciente positivo. Entonces, pierdo esa especificidad en cuanto, en comparación, mejor dicho, a los estudios longitudinales como los ensayos, cohortes o también los estudios de casos y controles, ¿no? En este estudio transversal que evaluó la percepción de proveedores sobre la implementación del PEP para mujeres en centros de planificación familiar en Francia, ¿no? Un estudio de tipo transversal, ¿no? Han ido evaluando a través de los proveedores de salud en salud materno-infantil, médicos, matronas, enfermeras que trabajan allá, ¿no? Diferentes procedimientos. En este caso se ha evaluado las características de los participantes, el conocimiento y la experiencia sobre lo que es esta metodología, la comunidad para proporcionar el mismo, la percepción de las barreras en el uso de lo que es esta profilaxis, ¿no? Para lo que es el VIH específicamente, ¿no? En mujeres, los facilitadores para su implementación, ¿no? Y el abordaje de lo que es la implementación de este método de profilaxis, ¿no? Y finalmente han participado 201 proveedores invitados, ¿no? Y del total de ellos, 70% eran médicos, 20% eran matronas y 10% eran enfermeras, ¿no? Dentro de lo que es esta población, ¿no? Y los resultados han sido muy variados dependiendo del tipo de exposición que han tenido respecto a lo que es el VIH específicamente, ¿no? Otro trabajo, nuestro estudio transversal, este trabajo que evalúa el estatus de la adicción alimentaria y la obesidad, ¿no? Específicamente, un estudio también de tipo transversal. En este caso, si bien el estudio es de tipo transversal, han clasificado en dos grupos a los sujetos, aquellos que tenían un índice de masa corporal menor a 30, catalogados como no obesos, versus aquellos que tenían un índice de masa corporal mayor a 30, catalogados como obesos, ¿no? Y en ambos grupos se han comparado la exposición a diferentes factores de riesgo, como el grupo etario, sexo, estado civil, escolaridad, empleo, la presencia de enfermedades crónicas, tabaquismo, actividad física, historia familiar, obesidad, infancia, etcétera, ¿no? Entonces, en este trabajo de investigación, nuevamente, se ha podido observar que pues la adicción alimentaria era mucho más frecuente en la población de los obesos, ¿no? Que pues, ratifica la hipótesis, perdón, eh, el resultado esperado que previamente se había ido estimando, ¿no? Otro trabajo de investigación de tipo transversal es este que hemos desarrollado, eh, que hemos publicado el año 2019 acerca de la prevalencia y determinantes de factores de riesgo cardiovascular utilizando la metodología WHO-STEPS en Cochabamba, Bolivia, donde de manera transversal se ha hecho la evaluación a más de 10.704 sujetos mayores de 16 años en el departamento de Cochabamba, Bolivia, utilizando esta metodología, ¿no? Que incluye una encuesta acerca de lo que son factores sociodemográficos, hábitos de vida, consumo de tabaco, alcohol, consumo de frutas y vegetales, una evaluación física con la medición de la presión arterial, la antropometría, ¿no? Circunferencia de cintura, índice de masa corporal, peso, talla, obviamente, y también mediciones de laboratorio, que en este estudio particular solamente estaba restringido a la ciudad capital, por lo que no se han incluido sus datos, ¿no? Entonces, en este estudio particular, lo incluyo también para aquellos que tengan curiosidad,
A diferencia de los anteriores donde se ha utilizado Otzetio, por el tamaño de la población, 10.704, y la variabilidad de los datos que se tenía, se utilizó el prevalence zetio, ¿no? Entonces, es un método estadístico que también se obtiene a través de modelos de regresión logística, que cada vez va ganando más terreno, especialmente en el ámbito de la epidemiología, pues es menos sensible a prevalencias altas, a diferencia de lo que es el Otzetio, que es muy sensible cuando alguno de esos factores que estamos evaluando tiene prevalencias muy altas. Entonces, cuando hacemos un análisis de regresión logística ajustada, nos puede generar una variación muy grande, ¿no? Entonces, el prevalence zetio es más robusto para ello, ¿no? Y bueno, esta es la ciudad de Cochabamba, desde donde yo les estoy hablando en este momento, y pues espero que la presentación haya sido de su agrado, y si tuvieran alguna pregunta, estamos atentos para poder responderles. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos una pregunta de Norma Murillo. Dice, ¿cuál es su criterio sobre los cuestionamientos y debates bioéticos en estudios de intervención y el grado de cumplimiento en la investigación latinoamericana? Bueno, lamentablemente a nivel de Latinoamérica, especialmente en investigación clínica, en los famosos hospitales de enseñanza, durante mucho tiempo no se han ido cumpliendo con los criterios éticos en estudios de intervención. En muchos trabajos simplemente se limitan a referir que están cumpliendo con lo que es el Código de Helsinki, los criterios del informe de Belmont, pero lo que realmente debe estar expuesto en el trabajo de investigación es cómo cumplo esos principios. Es decir, para el principio de autonomía, ¿qué he hecho para poder cumplirlo? Para el principio de beneficencia, ¿qué he hecho para poder cumplirlo? Y lamentablemente a raíz de esa situación, muchos ensayos que se desarrollan en este tipo de centros no son publicables en revistas indexadas. Entonces, en la mayoría de los países latinoamericanos tenemos múltiples estudios que por falta de cumplimiento de lo que son estos criterios éticos no pueden llegar a publicarse, ¿no? Segundo, la limitación de acceso también a lo que son los comités de ética en investigación. Lamentablemente, en muchos países latinoamericanos todavía eso es una limitante. En muchos casos, centralizado lo que son instituciones académicas como las universidades o los hospitales grandes de tercer o cuarto nivel, pero en otros niveles, como hospitales de segundo o primer nivel, donde también se puede hacer investigación o ensayos clínicos en este caso, al no contar con comités de investigación, muchas veces solo basan su cumplimiento, si se quiere, perdón, el cumplimiento de los criterios éticos a lo que es el consentimiento informado por parte del paciente o reportar que no se ha dañado en nada al paciente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay mucho que trabajar en esa parte. Tengo entendido que la Organización Panamericana de la Salud desde hace más o menos 5 años viene apoyando a los diferentes países a implementar una normativa básica en cuanto a lo que es los criterios éticos de investigación clínica, no solo para ensayos por si acaso, sino también para los estudios de tipo observacional, ¿no? Que a veces también es otra limitación que tenemos, ¿no? Hay mucha gente que, por ejemplo, considera, muchos investigadores, colegas, dice, solo estoy aplicando una encuesta, entonces con eso, ¿qué daño puedo provocar? Pero en una encuesta puede estar información sensible o al revisar su historial clínico, por ejemplo, el solo hecho de saber cuántas parejas sexuales ha tenido ese paciente, ya puede ser una información muy sensible que tiene que pasar por este rigor también de evaluación del componente ético, ¿no? Entonces, es limitado en nuestro contexto, pero es necesario trabajarlo y pues para todos los colegas especialmente fomentar la conformación de los comités de ética en investigación a nivel de los centros de enseñanza para que especialmente los médicos residentes o los médicos internos de pregrado, etcétera, cuando realizan sus investigaciones, no caigan en el incumplimiento de estos componentes y a raíz de eso su trabajo no pueda ser publicable, ¿no? Porque no se puede resolver de manera retrospectiva, ¿no? Entonces, si ya el trabajo se hizo
cometiendo esas faltas, lamentablemente se va a quedar sin publicar y se queda como un documento técnico que no sirve a nadie para poder utilizarlo, leerlo o usarlo como referencia, ¿no? Espero haber respondido la pregunta. Claro que sí, doctor. No sé si hay alguna otra pregunta. Más que nada hay Creo, muchos mensajes de felicitación. creo que hay una pregunta al principio, doctor Luis, Sí, Um, del doctor Solís. no, esa no, eh, a mí no me sale. sí, aquí en el chat estoy observando, ¿no? Sí, Ahí tienen preguntas. El doctor Solís nos pregunta qué tipo de investigación epidemiológica sugieres en un estudio con familias. Generalmente los estudios de cohorte nos ayudan para investigar múltiples patologías y a su vez también múltiples factores de riesgo dentro de grupos familiares. Entonces, este tipo de investigaciones puede ser de mucha contribución desde el ámbito de lo que es la medicina familiar, porque recordemos, por ejemplo, en el ámbito quirúrgico, no sé, en otras áreas, es muy difícil trabajar con el entorno familiar, ¿no? Porque pues se encargan a la patología específica y se perdió. Pero en el caso de salud familiar o medicina familiar, el seguimiento que se hace de lo que es el grupo familiar y el entorno familiar hace muy propicio a este tipo de seguimiento de estudios de cohorte, ¿no? Y obviamente una cohorte, como hemos visto en la pirámide de evidencia, tiene casi el mismo grado o nivel de evidencia que un ensayo, ¿no? Entonces, obviamente que sin la necesidad de hacer una intervención, sin necesidad de complicarnos con este rigor ético que habían sido mencionados anteriormente, podría facilitarnos para poder desarrollar estudios con familias específicamente, ¿no? Norma también nos preguntó, dice, de los 4 diseños que incluyen la presentación, ¿cuáles se realizan en Bolivia y cuál es la frecuencia de ejecución de cada estudio? Depende del área, ¿no? Por ejemplo, bueno, por lo menos en el último tiempo se ha virado un poco de lo que eran los estudios de tipo transversal, que eran los más comunes, ¿no? Eh, me animo a decir que por lo menos un 80% de las investigaciones hasta el año 2010, 2015 eran estudios de tipo transversal, la gran mayoría analíticos, pero transversales. Y ya en el último tiempo se ha estado virando a lo que son estudios de casos y controles especialmente, tal vez para que conozcan un poquito el resto de los colegas que están en sala. En Bolivia, la medicina familiar está muy arraigada y bastante trabajada en lo que es la seguridad social, ¿no? Entonces, en el ámbito de la seguridad social, tienen una población cautiva que pueden hacer seguimiento con historias clínicas que están ahí debidamente documentadas, a diferencia del sistema público. Entonces, eso ha permitido que muchos colegas puedan trabajar con este tipo de estudios de casos y controles y en muchos lugares también con estudios de cohorte, aquellos de corto seguimiento, ¿no? Lamentablemente el tema de seguimientos largos se ve limitado por también bastante rotación de personal que existe, ¿no? Entonces hoy puede estar trabajando en el centro A y probablemente de aquí a 2 años ya estés en otro establecimiento de salud y eso limita a hacer seguimientos a largo plazo, ¿no? Pero actualmente los estudios de casos y controles han ganado bastante terreno y poco a poco, me animo a decir, por lo menos desde la época de la pandemia del COVID-19, que ha sido un periodo donde pues en todos los ámbitos creo que se ha comenzado a hacer experimentación, también en medicina familiar se ha comenzado a incluir diferentes diseños de tipo de ensayo, ¿no? No solamente ensayo clínico a nivel hospitalario, sino también ensayos de tipo comunitario. También nos pregunta aquí otra pregunta de Norma. ¿Cuál es su criterio sobre los cuestionarios y debates bióticos? Ya hemos respondido eso, el primero. Norma también nos felicita nos pregunta. Muchas gracias, Norma. Ingrid desde Colombia, saludos igualmente a ustedes. Igualmente apoyo. Aquí Citlali nos hace una reflexión, nos dice, a veces por la ambición de publicar y tener mayor currículum, se hacen investigaciones sin consentimiento informado, con tal de conocer la situación
de X determinante, por ejemplo, calidad de atención y seguridad del paciente, situación migratoria, y solicitan datos de identificación que son sensibles. Justamente lo que comentábamos, ¿no? Puede haber datos sensibles, incluso en un cuestionario, en un checklist inclusive, que también debe tener un manejo del consentimiento ético, ¿no? O aplicación de instrumentos sin que se pasen por las debidas fases de validación, ¿no? Eso es muy importante, es muy común en nuestro medio, por ejemplo, generar nuestros propios instrumentos de investigación. Y eso es contra lo que muchas veces también vamos debatiendo y peleando, ¿no? No es obligatorio para todo trabajo de investigación generar su propio instrumento. Podemos utilizar instrumentos de otras investigaciones o adecuar a nuestras investigaciones, y ahí nos vamos a evitar justamente caer en este tipo de situación donde probablemente nuestro instrumento no está validado, no estás recogiendo la información como debería recogerla, está tocando información sensible sin la debida seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Y como habíamos mencionado anteriormente, actualmente, por lo menos en las revistas indexadas, todo lo que está en las plataformas LatinDex, ese cielo, el Servier, etcétera, si no tienes este componente del tema ético bien definido, es decir, una certificación de un comité de ética, tu formulario de consentimiento informado, que hayas cumplido con esos principios del Código de Helsinki, etcétera. Entonces, lamentablemente, puede ser un criterio de que tu trabajo no se publique, ¿no? Eso es muy común. Y finalmente, Ana nos pregunta, en cuanto a los estudios multicéntricos internacionales, ¿se debe tener validación de comités de bioética de todo país? Sí, es la recomendación general que se hace, no solamente para ensayos, por si acaso. En el caso mío, por ejemplo, el último estudio que les mostraba es un estudio de tipo transversal que lo hemos hecho en Bolivia, pero que el financiamiento vino de Suecia, este estudio, ¿no? Cuando estaba desarrollando mi doctorado. Entonces, ha tenido que ser aprobado en Bolivia, ¿no? Para la parte operativa, y para el tema de financiamiento ha tenido que volver a ser aprobado en su versión en inglés en Suecia. Entonces, es muy importante en los estudios de tipo multicéntrico tener estas resoluciones del Comité de Bioética de cada país, ¿no? Pues lamentablemente el marco normativo puede ser muy distinto. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en algunos países, cuando se trabaja con niños, es suficiente que el padre tutor firme el consentimiento informado. Pero en otros, y en el caso nuestro, por ejemplo, en Bolivia, desde el año 2015, si no me equivoco, está normado que en el caso de niños, además del padre, madre o tutor, el propio niño tiene que firmar, ¿no? Porque tenemos un marco normativo respecto a la protección de niños que establece aquello, que los papás no pueden obligar a los niños a participar en diferentes actividades. Entonces, él también tiene que dar su propio consentimiento. Entonces, ese tipo de situaciones varía de un país a otro, y por ello la importancia de que en este tipo de estudios multicéntricos, ¿no? Se tenga la aprobación de estos comités o revisiones de comités en cada país y se pueda ajustar también a ello, ¿no? Bueno, creo que hemos respondido a todas las inquietudes y pues como había mencionado anteriormente, muy agradecido con la organización. Muchísimas gracias, doctor. Nosotros también estamos muy agradecidos con su tiempo y con su disposición. Esta es una serie de webinarios que hemos tratado de manejar mes con mes acerca de todos los temas de investigación y tratar de hacerlos a nivel Latinoamérica. No sé si me podría, Miriam, compartir pantalla para Sí, hacerle... estoy buscando para compartir la pantalla. Aquí está. ¿Se ve? No, no se ve. No, todavía no. Ah, ya. Ya, listo. Bueno, doctor, por parte del movimiento de Huayna y Latinoamérica, le hacemos un pequeño certificado donde nos está apoyando a nosotros, ¿sí? Como quiera, se le dará a entregar en digital en breve. Muchísimas gracias. Ay, perdón, tengo problemas de conexión, mil disculpas. No hay cuidado. Sí, No sé si quiere hacer algo más, Ana.
No, pues nuevamente agradecer al doctor Yersin. Nos ha dado muchísimo gusto tenerlo como ponente, doctor. Muchas gracias, como bien mencionaba mi compañero el doctor Luis, por su tiempo y por la disposición, sobre todo porque es muy importante que en nuestra especialidad cada vez existan más médicos que ejerzan, ¿no?, esta parte de la investigación, que se publique más acerca de todo lo que hacemos. Y por eso precisamente lo que le preguntaba también acerca de las publicaciones internacionales, porque un privilegio que creo que tenemos al trabajar entre múltiples asociaciones, entre países bajo diferentes circunstancias, es justo el poder tener en la mira el realizar este tipo de estudios, ¿no? Completamente de acuerdo y nuevamente, como lo resaltaba en la tercera diapositiva, la importancia de generar investigación local y no solamente por país, ¿no?, que sea distinto, sino también dentro de un país, en el estado, e incluso en el propio establecimiento de salud, pues un fenómeno o un evento de salud se puede desarrollar de diferente forma en cada uno de los contextos, ¿no? En el caso boliviano muy particular y en México también muy similar, las diferencias que existen, por ejemplo, con cada piso ecológico o relacionado con lo que es la altura, que es muy común. Entonces, de ahí la importancia de generar nuestras propias investigaciones en estos ámbitos que nos permitan aquello que estaba en chiquitito, pero que es muy importante, ¿no? Actualizar nuestros propios protocolos, guías de manejo con investigación propia, ¿no? Y no solamente tomar de referencia investigaciones que se desarrollan en Europa, en Estados Unidos, ahora ha ganado bastante terreno el sur de Asia, por ejemplo, y pues nos estamos basando muchas veces en referencias que desde el punto de vista de contexto son muy distintos al nuestro, ¿no? Entonces, como Latinoamérica, debemos ir promoviendo este tipo de iniciativas y pues qué mejor este tipo de estudios multicéntricos con este tipo de redes que permitan hacer un nexo entre profesionales del mismo ámbito, pero de diferentes contextos. Muchas gracias y felicidades a ustedes también por su iniciativa. Exacto, doctor. Y bueno, los invitamos a prender sus cámaras antes de que el doctor Luis nos dé por finalizada la sesión para que podamos tener una foto de todos los asistentes. Agradecerles también a quienes pudieron unirse. Muchas gracias por haber acompañado a esta sesión webinar. Por favor, si prenden el resto, ojalá pudiera prender su cámara. Listo, creo que nadie más la va a prender. Vamos a tomar la foto, sonrían grandote. Listo, una más por aquello de alguien que haya cerrado los ojitos. Listo, doctor Luis, no sé si quiere agregar algo más. No, más que nada, pues darle las gracias al doctor Yersin, su tiempo, su conocimiento y su experiencia. Y pues esperemos verlo pronto en otras actividades por parte de Huayna. Sin más Sí. preámbulo, pues muchísimas gracias y pues que tengan una excelente tarde. Muchas Gracias. Y los gracias. invitamos, sí, gracias, doctor. Los invitamos a los siguientes webinars que tenemos el día sábado 27 por la mañana. Tenemos un webinar sobre bienestar que dentro de Huayna para nosotros está siendo muy importante conectar también desde otras áreas, visibilizar también al médico familiar como cualquier persona que necesita una contención social y ese es justo nuestro momento para conocernos desde otra perspectiva, para conocer otras áreas de oportunidad para el médico de familia. Gracias. Hasta luego. Bueno, hasta luego.